a María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, ex asambleísta constituyente, también ex asambleísta de la República y lideresa del Movimiento Construye. María Paula, Alfonso Harp la saluda, tenga usted muy buenos días y cuéntenos en términos generales su visión de lo que ocurrió en el tratamiento al proyecto de reformas al COIP, la posición de Construye, en qué difirió con el comportamiento, con la actitud de las organizaciones políticas o de los bloques políticos que constituyen la llamada alianza. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en la mesa de Radio Centro. En verdad creo que las reformas que se intentaron al Código Penal y que se votaron la semana pasada han preocupado y diría yo han escandalizado al país porque escondían una agenda de impunidad. ¿A qué me refiero en concreto? A las dos nuevas causales para el recurso de revisión unidas a una disposición general. Normas que eran hechas con dedicatoria, eran normas que tenían nombre y apellido y que buscan anular las sentencias que ha recibido por sus delitos Rafael Correa. Pero no solamente eso, sino también normas que debilitan la capacidad de Fiscalía en tanto titular de la acción penal, que permiten a los asambleístas o que intentaban permitir a los asambleístas acceder a investigaciones en momentos en donde son todavía reservadas. Y a esta agenda habría que sumarle varios otros artículos más o menos en el mismo sentido. Por ejemplo, aquellos de justicia indígena, en donde dejaba de tener la justicia indígena, la administración de justicia indígena, un límite territorial o de persona o de materia. Entonces, realmente, artículos con nombre y apellido, los principales para anular las sentencias de Rafael Correa, pero en términos generales, para debilitar la administración de justicia penal en el país. María Paula, buenos días. María Sol Pons le saluda. Qué gusto conversar con usted. Mencionaba el tema de la agenda de la impunidad. Es algo que, digamos, despertó muchísimas reacciones el fin de semana después de Carnaval, cuando nos enteramos de lo que se planteaba o lo que se pretendía incorporar en esas reformas. Quedaron evidenciados, el proceso está suspendido de momento. ¿Qué se sabe desde la bancada de Construye con respecto de la reactivación de esa iniciativa? ¿Cómo lo ven? Buenos días, María Sol. Muchas gracias por la entrevista. En verdad, creo que parte de lo que sorprendió a todo el país fue el momento incluso en el que se planteaba la reforma. Como usted bien dice, tan pronto se regresaba del Carnaval, luego de que la Asamblea tenía algunos días sin sesionar y además motivada la reforma por un informe que en la Comisión de Justicia había sido votado por unanimidad. ¿Qué es lo que va a pasar con las reformas en los próximos días? En mi personal opinión, ya han perdido toda viabilidad porque el país se dio cuenta de lo que pasaba. Tal vez utilizando un dicho popular, los encontramos con las manos en la masa. Entonces es muy difícil que en este momento se vaya a reactivar la reforma, al menos en el sentido en el que estaba propuesta. Creo en lo personal que esa reforma ya se ha terminado y que no tendrá manera de ser aprobada o de obtener mayoría. Se ensayaron incluso distintas combinaciones, pero todas las combinaciones tenían problemas, así lo dejó saber, así lo alertó la bancada de Construye en la Asamblea Nacional antes, durante y después de este intento de impunidad. María Paula, pero ese proyecto de reformas que tiene ese lado oscuro, en donde se intentó a manera de desastre hacer un traje a la medida por ahí, pero sin embargo tiene proyectos importantes que también la ciudadanía aspiraba a que se consigan. Por ejemplo, el tratamiento para el tema de las prisiones preventivas cuando eran delincuentes que eran sometidos a una acción de flagrancia por delitos execrables, eliminar las otras opciones y directamente aislarlos de la colectividad. Eso era algo positivo. Y otras más. Y entonces, ¿por qué por estos 3 o 4 artículos habría que impulsar un archivo? Incluso yo estoy también de acuerdo en que deberían de aprobarse aquellas que van a ser tomadas en cuenta en la consulta popular, porque siendo importantes, pues bueno, que una vez entren en vigencia lo más rápido posible y después que el pueblo se pronuncie. Y es probable que el pueblo se pronuncie de una manera ratificatoria y si lo hace en sentido contrario, pues ya veremos qué hacemos. Pero yo creo que el tema de seguridad y de revisar
las normas jurídicas que desgraciadamente aupan en muchos casos a la delincuencia deberían de ser revisadas lo más pronto posible y deberían de ser modificadas aquellas que corresponda hacerlo, y no por 2 o 3 artículos o 4 artículos que definitivamente salieron como disparos al aire. Pues eliminar esos y apoyar el resto. ¿Qué opina usted al respecto? La reforma era una mezcla entre un traje a la medida y una colcha de retazos. No era una reforma integral para atender los asuntos más graves del modelo penal, que sin duda necesita ser revisado. No era una reforma que apuntaba a aquellas señales terribles que ha dado el sistema. Por ejemplo, seguimos a la espera de una discusión integral sobre cómo va a enfrentar el sistema de justicia ecuatoriano el caso Metástasis. Sanciones para abogados que se han convertido en parte de las organizaciones criminales cruzando la línea de la defensa técnica. Mecanismos de evaluación permanente para todos los funcionarios judiciales, porque hemos visto personas involucradas en el caso que eran los contactos con los jueces, pero en versión relacionadora pública y no solamente jueces, fiscales, defensores, peritos. De los casos más graves, de las cosas más urgentes que vive el país, sin lugar a dudas, habían reformas que se desprendían de este análisis. Ninguna de estas estaba contenida en la ley. Más allá de lo que es más o menos habitual, del incremento de penas, de la eliminación de beneficios penitenciarios, que siempre se pueden seguir discutiendo, pero que en la opinión de Construye no justificaban tapar una reforma que en su corazón y en su parte medular lo que buscaba es la impunidad. Y no solamente en 3 o 4 artículos, sino en varios artículos, disposiciones generales, disposiciones transitorias, regadas por diferentes lugares de la ley. Francamente, una reforma penal requiere ser mirada de manera integral, y si la propia titular de la acción penal, que es la Fiscalía General del Estado, se refiere a esa reforma como una reforma irracional que esconde una agenda de impunidad, pues es muy difícil encontrarle un sentido o unos artículos que ameriten su aprobación. María Paula, en una entrevista a CNN, el presidente de la República anunció que será candidato, lo presenta como una obligación, que será candidato en estas próximas elecciones del 2025. Vimos el resultado electoral del año pasado, donde Construye llegó con un bloque interesante, luego sufrió pérdidas, su participación se vio disminuida. ¿Cuál es el plan de Construye de cara al 2025 frente a los anuncios del presidente Noboa? A pesar de esta escisión de la bancada en un primer momento, nuestra campaña y nuestra situación fue completamente irregular, fue completamente extraña. Ustedes saben claramente el asesinato del candidato presidencial no es algo pues que se asimile de una manera fácil en el sistema, peor todavía en la propia candidatura o en la propia alianza electoral. A pesar de esta decisión, mantiene la segunda fuerza legislativa más grande de la Asamblea Nacional. Lo hemos tomado como una gran responsabilidad. Vamos a seguir cuidando ese papel que tenemos en la Asamblea y en la política. Y, por supuesto, vamos a presentar nuestras opciones electorales cuando ese momento llegue. Este es un periodo atípico, muy corto, que hace que prácticamente esté conectado el inicio de las funciones ya con empezar a proyectar el tema electoral. Para nosotros es importante asumir las decisiones pensando en qué es lo que necesita el país antes de entrar en una dinámica de campaña. Pero cuando ese momento llegue, por supuesto, participaremos y presentaremos las mejores opciones posibles al país. Doctora Romo, buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Se dice que la triple alianza entre correístas, novoístas y socialcristianos está llegando a su fin. Crónica de una muerte anunciada. Juan Javier, qué gusto saludarlo, buenos días. Definitivamente con las reformas o con el intento de reformas al Código Penal, hay solo 2 escenarios posibles al interior de esta alianza. O los integrantes de la alianza siempre supieron lo que se estaba discutiendo y luego se echaron para atrás, o los integrantes de la alianza no sabían lo que estaba planificando el correísmo y entonces trataron de pasarles gato por liebre.
En cualquiera de los dos escenarios, me imagino que habrán diferencias y habrán tensiones, porque si por un lado se desaniman de un acuerdo a última hora o por otro lado son engañados por uno de los componentes, por uno de los actores de la alianza, pues me parece que el resultado sigue siendo un resultado de pérdida de confianza o de pérdida de objetivo de esa alianza. Eso tendrán que contestarlo los propios integrantes de ese acuerdo de tres partes, el gobierno, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Yo lo que quisiera decir es que por parte de Construye se confirmaron nuestras preocupaciones. Entregarle la presidencia de la Comisión de Justicia al correísmo solo podía derivar en este tipo de problemas. Doctora Romo, se ha dicho que el movimiento Construye es la oposición democrática del gobierno. ¿Están ustedes en contra de la administración de Noboa? La verdad, hemos dicho que el movimiento Construye es la oposición del correísmo, y en aquellos puntos en donde otras fuerzas políticas coinciden con el correísmo, pues claramente estamos del otro lado de la vereda. No somos la oposición del gobierno, hemos respaldado al gobierno en varias iniciativas, estamos respaldando al gobierno en los temas de seguridad, votamos junto con el gobierno, por ejemplo, la creación de la Universidad de la Policía Nacional. No fuimos nosotros los que obstruimos la agenda de reformas económicas del gobierno, fueron sus aliados. Pero en ciertas cosas nosotros vamos a estar del otro lado, por ejemplo, en haberle entregado la Comisión de Justicia y la de Fiscalización al correísmo en la Asamblea Nacional. María Paula, le voy a hacer una pregunta frontal y directa. ¿Va a ser usted candidata a la presidencia de la República? Le voy a hacer una respuesta frontal y directa, lo anunciaremos cuando llegue el momento. Bueno, entonces ese momento llegará, pero siempre teniendo en cuenta lo que yo le dije a usted hace algunos minutos atrás cuando la presenté. Usted tiene una dilatada carrera política, ya ha sido de todo lo importante, pues ministra de Gobierno, asambleísta constituyente, asambleísta nacional, pero sobre todo lideresa de una organización política que ya necesita a su máxima cabeza en una carrera presidencial. Alfonso, agradezco sus palabras. Yo voy a seguir siendo siempre una política de convicciones, una ciudadana que apuesta por la democracia, y en ese lugar voy a estar siempre. Los temas electorales tendrán su momento, pero el movimiento Construye tiene excelentes cuadros, está abierto a construir grandes coaliciones. Creemos que en el país hay mucho que hacer. Estamos firmes en una agenda por los temas de seguridad, empleo, desarrollo económico, y todos quienes coincidamos en eso vamos a presentar una propuesta para las próximas elecciones y para las seccionales que están inmediatamente conectadas, y pensando en el escenario político y democrático del mediano plazo. Ahora, doctora Romo, el presidente Noboa ha declarado que tiene la obligación de reelegirse. De lo contrario, su plan de gobierno quedaría truncado. ¿Usted qué piensa? Este es un periodo realmente extraño, atípico, porque es la culminación del periodo político, del periodo presidencial anterior. Entonces, realmente van a ser elecciones en donde van seguro a estar muy conectadas al último proceso electoral. Habrán algunas tiendas políticas que repitan sus candidatos, creo que eso se entiende, y en el caso del gobierno también se entiende así. Sin embargo, de ser un periodo tan corto, creo que también es un periodo que nos va a dar algunas señales. Veamos, quiero regresar al tema de todo lo que se debate en la Asamblea Nacional. Vamos a entrar ya a un nuevo debate sobre un presupuesto que, en lugar de tener recortes, tiene un incremento de más o menos el 8%. Estamos a punto de empezar la discusión de una cuarta reforma tributaria en 4 meses de gobierno. Creo que, a pesar de ser un periodo corto, nos va a dar algunas señales y algunos indicadores para tomar decisiones cuando llegue el momento. Sí, yo tengo una última inquietud, perdón, tenía la gente que quiere hacer preguntas también por acá, doctora Romo. Si se rompe la alianza legislativa, ¿cómo imagina usted la oposición de los correístas al gobierno? ¿Será una oposición democrática? El correísmo es una organización política que no es democrática. Solamente le interesan las elecciones cuando las ganan ellos. Cuando las ganan ellos, las elecciones son la última palabra, están en el poder y no reconocen ningún límite, y además pretenden permanecer a perpetuidad.
Sin embargo, cuando no están en el poder, cuando no están en el gobierno, han demostrado tener una actitud golpista y obstruccionista. Lo digo claramente, lo vivimos en el gobierno del presidente Moreno, vimos de lo que somos capaces, son literalmente capaces de prender al país, de prenderle fuego al Ecuador con tal de llevar adelante su agenda y de obstruir el trabajo del gobierno. Los vimos actuar de una manera similar, tanto que llevaron al anterior gobierno a este proceso de muerte cruzada, y es probable que sea esta la actitud que repitan si es que algo en la actual alianza deja de ser de su gusto, de su agrado o de su conveniencia. Son profundamente antidemocráticos y eso creo que lo van a demostrar, como lo han hecho también en el legislativo. María Paula, una última reflexión y al mismo tiempo inquietud de mi parte. Yo recordaba que usted fue también asambleísta constituyente, precisamente de la Asamblea de Montecristi, que elaboró esta constitución que está vigente. Una constitución que fue redactada por una constituyente de plenos poderes, que además tuvo una hegemonía absoluta del entonces ejecutivo del expresidente Correa. Incluso en esa época usted era parte del andamiaje político, no directamente de la organización de él, pero sí aliada a la organización de él. Bueno, en fin, se elaboró una constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. También usted dijo hace un rato que todas estas reformas terminan siendo una especie de retazos, de una sábana formada por retazos. Y es verdad, en eso yo coincido. Se intenta siempre estar modificando leyes que nacen de normas constitucionales que en su momento fueron establecidas a través de un enfoque político. Y a la larga, tanto retazo no termina de solucionar las cosas, sino mejor elaborar una nueva colcha. Esto es decir, elaborar una nueva constitución a través de una constituyente. Pero somos de la idea de que se establezca una asamblea constituyente diferente a la de Montecristi, es decir, sin plenos poderes en primer lugar, con un grupo reducido de asambleístas, básicamente técnicos, gente experta en materia legal, también con algo de representación social, elegida por la ciudadanía, sí, pero que no deriven de organizaciones políticas, es decir, hacer una asamblea constituyente sin la participación de las organizaciones políticas. ¿Para qué? Para que al fin se elabore una constitución absolutamente jurídica, que no tenga tinte político, sino jurídico, básicamente. ¿Usted estaría de acuerdo en apoyar este tipo de conceptos de una nueva constituyente bajo esa forma? No, Alfonso, no creo que sea el momento de ponerle al país más incertidumbre. El país necesita certezas. No podemos cambiar las reglas tributarias cada mes. No podemos cambiar de gobierno cada año y medio, cada 2 años. El país tiene 2 grandes problemas que resolver. El uno, el tema de la seguridad, y el otro, el tema de la economía. Y ambos necesitan certezas, estabilidad, un camino claro, y abrir procesos que pueden convertirse en una caja de Pandora. Usted sabe cuándo los abre, pero no sabe hacia dónde nos guían. Definitivamente le distrae al país de sus prioridades. Cada vez que hay un momento de inestabilidad, la delincuencia se aprovecha de eso. Lo que tenemos hoy en el país en términos de inseguridad es el resultado de muchos factores, pero uno de esos factores es la inestabilidad política y el caos político. Yo creo que el país necesita estabilidad y certezas, reformas puntuales, y creo que sobre eso tenemos que construir la solución a estos 2 grandes problemas antes de abrir procesos de mayor complejidad o de mayor profundidad. María Paula, usted ha dicho que el correísmo es antidemocrático y estoy absolutamente de acuerdo en esta aseveración. Todo está bien cuando ellos están en el poder, pero de lo contrario, todo está mal. Es decir, es un partido político que se acostumbró a la acumulación de poder y a hacer uso de esa acumulación de poder. Dicho esto, van 2 elecciones pasadas presidenciales en las que el correísmo casi llega a la presidencia, pero por alguna razón no llega. ¿Cree usted que el correísmo se presenta en las elecciones del 2025 con un voto duro intacto o cómo lo percibe? Bueno, esta es una pregunta que será respondida ya el día de las elecciones, pero me parece que cada día que pasa, el país, los ecuatorianos constatan que este tipo de prácticas le han hecho mucho daño y que se relacionan directamente con sus problemas cotidianos. Tenemos que ser capaces, por supuesto, de encontrar soluciones,
pero el ciudadano común, el ciudadano de a pie que está asfixiado por la vacuna, por la extorsión, por la falta de empleo, por la rigidez del mercado laboral, creo que cada día se da cuenta de cuál es el papel que el correísmo ha jugado para que lleguemos a este punto, y eso me parece que debilita su posición política, pero sin lugar a dudas también la asociación, la memoria de una época de gran bonanza económica juega a favor de un sector político que aún tiene una presencia relevante en el país y que no se puede desconocer. Muchísimas gracias, doctora María Paula Romo, por su análisis político para Radio Centro, Centro Digital, RTU, canal RTU, y también estamos en Vito TV. Sus palabras finales, doctora Romo. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, y tal vez con una reflexión final. Creo que en el país tenemos estos dos grandes temas que enfrentar, los temas de seguridad, los temas de desarrollo económico. Ambos tienen que ver con un modelo, y esta debería ser la principal causa común. Un país en donde la ley sea la que se impone por encima de las extorsiones, por encima de los ejercicios de poder o de fuerza, y un país en donde los ciudadanos tengan libertad para producir, para emprender, para trabajar. Varios de estos temas están en debate en la Asamblea, van a estar en debate en la consulta popular, y tienen que ver con nuestras elecciones cotidianas y, por supuesto, con nuestras elecciones políticas. Construye va a seguir trabajando en estos temas de su agenda de seguridad y de economía, y vamos a seguir alertando al país cuando existan amenazas como las que pasamos la semana pasada. Muchísimas gracias, doctora Romo. Buenos días.